Buenas tardes. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Evelyn Virgilio, quien acaba de recibir su diagnóstico tardío de autismo y que viene aquí con una misión muy específica: visibilizar una experiencia que ha sido sistemáticamente borrada de las conversaciones sobre neurodivergencias. Una experiencia que representa algo que la investigación confirma, pero que rara vez escuchamos: la realidad de ser autista sin encajar en los estereotipos que dominan nuestros medios y redes sociales. Su historia es la de millones de personas cuyas experiencias autistas son completamente válidas, pero perpetuamente invisibilizadas. Evelyn, bienvenida a NeuroRebel y gracias por tu valentía al estar aquí. Muchas gracias, Anita, por la invitación. Me siento de verdad muy honrada de estar aquí y de poder darle voz a esta parte que creo que necesita mucha representación también. Pues empecemos por el principio. Acabas de recibir tu diagnóstico de autismo, pero me dijiste que en tu experiencia no se parece a lo que veías representado en redes sociales, podcasts o blogs sobre el autismo. ¿Puedes contarnos cómo fue ese momento de darte cuenta que eras autista, pero que tu autismo no coincidía con lo que esperabas, con lo que veías, con lo que escuchabas? Claro, o sea, yo decía, si me hago las evaluaciones y no soy autista, entonces voy a seguir sin respuestas y no sé qué va a suceder, ¿no? Entonces estaba muy ansiosa, muy asustada, pero cuando recibí el diagnóstico fue un shock y me acuerdo perfecto, pero a la vez sentí mucha paz. Sentí que al fin ya había un nombre a todo lo que había sentido por tanto tiempo y que muchas veces nunca expresé con nadie por pena, por miedo y porque hacerlo implicaba ser completamente contraria a lo que socialmente se esperaba. Claro, entonces es una mezcla de emociones, ¿no? Un alivio, confusión. Y la literatura académica avala la experiencia de muchas de nosotras que somos mujeres de diagnóstico tardío, que pasamos por ese proceso de confusión, de alivio y decir, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Te sentiste que eras una nueva tú? Y te preguntaste, ¿y ahora qué hago con esto? Sí me sentí una nueva yo, más bien sentí que tenía que resignificar toda mi vida. O sea, todo lo que yo había aprendido durante toda mi vida tenía que volverle a darle un sentido. Y también lloré mucho, me acuerdo, pero por recordar a esa niña que no entendía muchas veces qué cosas pasaban en el entorno o que muchas veces se le tachaba de caprichosa o berrinchuda. Entonces, sí lloré mucho también. Pues porque en la escuela también para mí fue muy difícil, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo de chiquita era muy retraída, ¿no? Todo lo que fue kinder, primaria, secundaria, fue donde descubrí que si yo me volvía el payasito del grupito, entonces ya era incluida. Ahí cambió todo. O sea, cuando yo descubrí cómo funcionaban los grupos de amistades, entonces todo cambió. Dejé de ser la retraída, dejé de ser la que no hablaba, la que no entraba, no quería entrar ni a clases, para ser la que se volvió el payaso. Y todos le aplaudían y todos decían, no, qué divertida persona. Pero yo recuerdo muchas veces, a veces estar en eventos sociales en los que yo me sentía en el éxtasis en el momento. Yo decía, wow, soy la persona más feliz. Y porque era muy validada también, si yo iba, si yo estaba, entonces me hacía sentir muy bien en el momento. Pero recuerdo al llegar a mi casa, la ansiedad, las noches sin dormir, de la desregulación que Ujú. tenía. Entonces, sí fue como darme cuenta de todo eso y empezar a analizar, a resignificar, y también la mente me jugó muy feo porque yo sí sentía que tal vez no era lo suficientemente autista, ¿no? Dije, no, es que igual y todo esto no sé si es verdad o no, incluso llegué a decirle a mi terapeuta, es que yo siento que no soy autista y me quiero volver a hacer la prueba. Y yo decía, me las voy a volver a hacer. Y me decía, háztela, se va a volver a salir lo mismo, probablemente
con algunas condiciones diferentes del entorno, porque Ujú. eso pues va cambiando también de acuerdo a tu entorno, pero vas a seguir siendo autista. Entonces, sí me tocó como mucho entender que al final no tenía que ser la autista que me mostraban en todos lados. Justamente el punto, ¿no? Porque uno de los principales motivos también por el cual estamos visibilizando estos temas es que en tu experiencia, antes de saber sobre el autismo, antes de recibir tu diagnóstico, ¿qué percepción tenías tú del autismo que te llevó al rechazo, ¿no? Yo no soy esa persona de la cual veo y leo que están hablando por ahí, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. Yo en mi mente tenía 2 formas de ser autista. Una, la persona autista con demasiados retos sociales, incluso autistas no verbales o autistas que tienen, pues, niveles de apoyo más altos, ¿no? Eh, por un lado tenía esa parte y por otro lado tenía la persona autista superlista, superdotado, eh, o sea, con una mente superbrillante que destacaba en todo, y yo decía, pues es que yo no soy ni uno ni otro, yo no puedo ser autista. Incluso me acuerdo que una vez estaba con mis hermanas, cuando antes de hacerme las evaluaciones, a mí me compartió mi terapeuta una liga para hacer como un test, ¿no? Que no era obviamente nada oficial con un profesional, pero son test que te dan como indicativo para ver si pues cómo va el asunto, ¿no? Entonces, yo fui a las ligas, me acuerdo, las hice y desde que las hice me salió, ¿no? Estás en el espectro. Entonces, yo le dije, le conté a una de mis hermanas y le digo, oye, pero es que mira, estoy haciendo esto y me salió esto, ¿no? Y pues está extraño porque, pues, ¿por qué? Y me dijo, pues los autistas son súper inteligentes. Y me empezó a decir eso. Y yo dije, pues, o sea, sí, igual y está bien, tal vez puedo llevar una vida como la que llevo, ¿no? Pues es normal. Y me acuerdo que a mí me hizo llorar esa vez mi hermana porque me dijo, no creo que seas autista, los autistas son muy listos, ¿eh? O sea, como que me hizo sentir como, tú no puedes ser autista porque tú no eres así de lista, ¿no? Es bien sabido en mi familia que a mí siempre me costó la escuela. Siempre, Ujú. siempre tuve problemas en la escuela. Me la podía pasar toda la noche estudiando. Y es real. Cuando digo toda la noche, es desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana que yo cerraba mi libro, me metía a bañar y me iba a la escuela. Y llegaba a mi casa con mi mamá, mis hermanas y mi mamá, ¿cómo te fue en el examen? Y yo reprobé. Entonces, a pesar de eso, siempre me iba mal porque evidentemente no era mi manera de aprender. Exacto. Entonces, a mí, o sea, cuando mi hermana me dijo eso, sí fue muy basado en todo lo que vivimos en la niñez de, ay, tú no puedes ser autista si no tendrías una mente brillante, ¿no? Y todos Claro. sabemos que siempre te costó la escuela. Fíjate qué interesante, porque los estudios demuestran dos cosas sobre lo que estás hablando. Primero, que el 90% de las personas autistas no poseen características savant o de sobredotación. O sea que el 90% de la población y la comunidad autista no es sobredotada. Y la otra es que el 80% de las mujeres que llegan a un diagnóstico tardío tienen un retraso de hasta casi 10 años o más en llegar a obtener un diagnóstico, justamente por lo que mencionas, el enmascaramiento, o sea, el social masking, ¿no? El masking social y todas esas imposiciones que se nos ponen a las mujeres en esta sociedad. Pero hay un tremendo costo físico, emocional y cognitivo detrás de todo eso, ¿no? Sí, definitivamente es justamente lo que hace poco otra de mis hermanas, porque también el tema familiar ha sido un gran camino, o sea, creo que para mi familia también ha sido un paso pues bastante complicado. Sí, me han cuestionado mucho, ¿no? Pero tú pues nunca fuiste así, nunca esto, y realmente no sabían qué pasaba atrás. La persona que sí me ha validado muchísimo más es mi mamá, porque mi mamá sí llegó al punto de irse mucho más atrás y decir, sí es cierto, cuando tenías 2 años llorabas cuando lo del pastel.
no querías piñatas, te quedabas paralizada en los eventos escolares. Mi mamá sí pudo como ver todo eso más Sí, allá y entenderlo. Para mis hermanas yo era la payasita de la casa, que en la casa yo era una niña súper extrovertida, una niña que bailaba, que se sentía pues en su ambiente seguro, pero en la escuela era completamente diferente. Entonces, mis hermanas veían esa parte y veían a esa niña feliz, gritando, bailando, y yo veo videos míos hoy en día de chiquita bailando y digo, o sea, estoy en una, o sea, regulándome por todos lados. O sea, nunca notaron que esa niña que está bailando y dando vueltas y girando es porque se está autorregulando. Y entonces esa ha sido como la parte complicada, sin contar que, por ejemplo, para mi papá sí fue mucho más complicado. claro. Apenas ahorita lo empieza a entender y a validar, pero también fue como de, no, tú no puedes ser artista, por todo lo que nos venden los medios. Todas esas representaciones estereotipadas de las personas autistas hacen tanto daño a la comunidad autista, porque la mayoría de la sociedad realmente no sabe qué es ser autista, como tú, como yo, y por eso estas conversaciones son tan importantes, ¿no? Para trabajar hacia una comprensión, una concientización y reducir la estigmatización y desmentir estereotipos dañinos. Y yo, algo de lo que me he dado cuenta es que para la comunidad neurodivergente es mucho más fácil validar otras identidades que para la comunidad LGBT. Y se entendería que la comunidad LGBT debería ser muy empática porque hemos vivido pues mucha también marginalización. Sin embargo, no siempre hay la empatía. Yo, una de las cosas por las que prácticamente llegué a mi diagnóstico también fue cuando me salí de muchos colectivos porque me estaba haciendo daño en esos colectivos. O sea, eran colectivos demasiado violentos, em, colectivos que me pedían o me exigían ser de cierta manera. Como yo he hecho activismo muchos años, yo estuve muchos años siendo parte de la organización de las marchas en Playa del Carmen y era conductora de los eventos. Entonces yo tenía la responsabilidad de conducir un evento, ¿no? Y eso yo no lo entendía, pero a mí me generaba mucho agotamiento que no entendía, sin contar que yo en el escenario, pues soy una persona autista, necesita estarse moviendo. Entonces, a mí me pasaba mucho eso en el escenario y yo me acuerdo de momentos que me pegaron mucho, los recordaba, ¿no? Ya que tuve mi diagnóstico como y empiezo a resignificar todo, recordaba momentos en los que hasta una vez, así de manera súper, yo lo sentí violento, ¿no? Me pusieron una cinta en el piso, un cuadrito, y me dijeron, no, es que de aquí no te tienes que salir, ahí quédate. Y me acuerdo que me decían, no te muevas. Y personas en el público, o sea, compañeros activistas que me veían, me instruían, ¿no? Y trataban como de guiarme, de cómo desenvolverme en el escenario, le llamaban ellos. Como mencionamos al inicio, Evelyn es una activista prominente de la comunidad LGBTQ aquí en Playa del Carmen. Entonces, cuéntanos, en tu experiencia como activista de esa comunidad, ¿has encontrado diferencias en cómo la gente reacciona a tu identidad sexual versus tu identidad autista? ¿Ha sido una más fácil de aceptar que la otra? Bueno, y nosotros tenemos más experiencia, te podemos decir. Y me acuerdo muchas veces haciendo, no, repitamos, porque es que te estás moviendo mucho. Eso demuestra que estás muy nerviosa, que, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, yo digo, ok, después cuando tuve el diagnóstico, lo pensaba y también me ponía a analizar y decía, no hay otra manera en que yo lo pueda hacer, no hay otra manera en que yo me muestre distinta en un escenario porque es mi forma de regularme, porque es mi forma de ser yo. Y eso en la comunidad LGBT fue muy complicado porque sí te exigen muchas cosas, sobre todo cuando eres una persona muy visible. Tienes que estar, yo fui directora de una de las marchas de la del año pasado, entonces
yo iba al frente, ¿no? Y tenía que ser la cara. Y me acuerdo que en toda la marcha me decían, pero ¿por qué vas tan apagada? Pero es que ¿por qué te sientes así? Tú tienes que poner el ejemplo, tú tienes que gritar, tienes que marchar. Y yo por dentro con una ansiedad que no me dejaba. Entonces eran muchas exigencias que este año al menos dije, nunca más, Ujú. nunca más. Entonces, sí es una comunidad muy pesada y por eso cuando recibí mi diagnóstico decidí incluirlo a mi activismo, incluir la Claro. intersección y hacerle caso y voltear a ver a esta parte de la comunidad LGBT que nadie toma en cuenta y que no hay las adecuaciones. Y eso me ha permitido hoy generar espacios para la comunidad LGBT que también sean amigables para las neurodivergencias. Claro, porque tú has hecho investigación en esta área, ¿no? Cuéntame, ¿qué contraste con respecto a la prevalencia de las personas que se identifican como LGBTQ y que al mismo tiempo son neurodivergentes? Sí, bueno, el 70% de las personas autistas son parte de la comunidad LGBT. Cuando yo encontré esa cifra, dije, wow, yo tengo que hacer algo, porque somos muchos que hacemos parte de esta comunidad y que nadie está volteando a ver y que de verdad necesitamos espacios seguros porque un, sigue siendo difícil. Ujú. Difícil representarnos y difícil tener acceso a muchas cosas y muchos apoyos, incluso hablando un poco de las personas trans, la invalidación de las identidades de las personas trans autistas es muy elevada porque a veces es, no, pues obviamente tú no sabes porque tienes un problema, ¿no? Tú eres autista, obviamente no sabes si eso que estás diciendo que eres trans, pues no, y lo invalida. Y tengo amigos trans que han acudido a servicios de salud para empezar su transición y les han negado el acceso a esta transición por el hecho de ser autistas, porque dicen, no, ¿tú qué vas a estar pensando en eso si tú eres autista? Y entonces entramos en una parte o en la parte de creer que las personas autistas no tenemos, no podemos tener o ser de la disidencia sexual, no podemos tener deseo sexual, no podemos vivir plenamente nuestra sexualidad o somos los niños eternos que nunca van a crecer y siempre nos van a infantilizar y no vamos a poder acceder a esto porque somos autistas y nosotros no vamos a entender. Entonces, sí es muy complicado y por lo mismo dije, hay que hacer algo, hay que voltear a ver a esta comunidad, Ujú. porque es, para mí en particular, fue una doble salida del closet, ¿no? Primero salí del closet como parte de la comunidad LGBT y luego reconocerme autista también fue una salida del closet de empezar a entender que una identidad no invalida a la otra, Claro, van claro. de la mano y es justamente esa la intersección. ¿Y qué recomiendas tú para trabajar en el proceso de concientizar a la sociedad, a las instituciones con las que interactuamos diariamente, para darle visibilidad a este problema y trabajar en la inclusión plena, en una inclusión real? Sí, yo creo que primero entender el autismo como una condición diferente, no como una limitante. Creo que eso es clave para entender que no hay nada malo en nosotros, no estamos rotos, no tenemos algo que nos limite a vivir plenamente. A veces siento que la gente confunde otras comorbilidades que pueden venir con el autismo y se cree que el autismo es eso Claro, cuando realmente el autismo no es eso. claro, claro. Y siento que lo que se necesita para sensibilizar es entender qué es realmente esta condición y que no es para nada una limitante, sino una herramienta para poder entender la vida y para poder acceder también a ciertos apoyos que necesitamos para brillar, porque yo así Claro, lo veo. claro, Podemos claro. brillar perfectamente en todos los espacios, solo con las adecuaciones necesarias. Exacto. ¿Y tú crees que alcanzamos esta meta a través de la educación, la visibilización de las personas autistas? Yo creo que los que hablamos públicamente sobre estos temas
tenemos una responsabilidad de informar y educar. ¿Dónde crees que es más necesario y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Sí, yo creo que la clave justo es la educación. Hoy por hoy, yo estoy consciente de una realidad y es que muchos no tienen acceso a la salud mental. Y por mucho que se quiera, hay que ver todas las realidades. Creer que todos accedemos a salud mental por mucho que el Estado nos diga es gratuito, o sea, sería invalidar alguna realidad. No todos tenemos acceso a la salud mental. Entonces, a mí las redes sociales y el ser divulgadora de este tema me, me hace o me ha hecho entender que ahí es donde muchas veces se generan los espacios seguros y lo que no se nombra no existe. Es una bandera que yo llevo desde que salí del closet como lesbiana. Lo que no se nombra no existe y hay que nombrarlo para saber que existe, para reconocer que podemos generar espacios seguros y que mientras más lo nombremos, más lo vamos a normalizar y más vamos a sensibilizar y entender que hay otras realidades. A mí algo muy bonito que me ha pasado es que una amiga que también siente que es neurodivergente, me dijo, nunca había explorado esta parte de sentirme neurodivergente y nunca había tenido la inquietud hasta que te conocí, porque siempre creí que el ser neurodivergente era malo. Y entonces cuando te conocí, me di cuenta que ser neurodivergente no es malo. El verte me ha hecho entender que no hay nada malo. Entonces, eso para mí es muy valioso. La Claro. representación hoy en día siento que es clave. Qué inspiración me da escucharte. Te pregunto y comento que a pesar de toda esta invisibilización sistemática y sistémica, a pesar de la invalidación familiar y comunitaria, aquí estás, reclamando tu espacio, tu voz, tu derecho a existir auténticamente como autista y tal y como eres, ¿no? ¿Qué te ha dado la fuerza para mantenerte firme en tu autoconocimiento cuando parece que el mundo conspira para decirte que no existes? Wow, es una pregunta bastante interesante, muy bonita. Pues, ¿qué me ha dado la fuerza? Yo creo que recordar a la niña que fui y a la niña que tuvo retos y que quizás le hubiera gustado verse representada en alguien más y que muchas veces no tuvo acceso a esa información. A mí me ha dado mucha fuerza en ambas comunidades, tanto en la comunidad LGBT como en la comunidad autista. Eso me ha impulsado mucho, el recordar a mi niña tratando de entenderse y también yo toda la vida he tenido como la chispa del activismo y yo sé que no todos nacemos para ser visibles ni para hacer activismo. Y está súper bien, no todos tenemos que ser activistas, pero siento que las personas que somos activistas estamos justamente para hablar por quienes no lo hacen, no porque no quieran, sino porque no todo, la visibilidad no es para todos. Exacto. Entonces, o puedes elegir no querer Exacto. ser visible y Ajá. está bien, pero eso es lo que a mí me ha dado el impulso y la fuerza, el entender que yo nací para esto y además que sí es, o sea, de mis intereses más profundos es el activismo. Yo puedo hablar de activismo 24/7 y no tengo otro tema. A veces hasta Ajá. digo, ay, la gente se ha de hartar, pero no tengo otro tema. Y contribuir de una forma tal que las próximas generaciones no tengan que pasar por todas las injusticias, barreras sistémicas, invalidaciones y estigmatizaciones que nos ha tocado a nosotras, ¿no? Y en esto, tu voz es importante e invaluable. Tu presencia es mágica y somos muy afortunados de contar con tu voz, tu activismo en todos los espacios. Entonces, sí va muy de la mano el sentir que es algo que me apasiona, que disfruto y que también es el impulso para lo que viene, para las siguientes generaciones que tal Exacto. vez no tienen el acceso y se necesita hablar de esto. Para cerrar, Evelyn, quiero darte la oportunidad de enviar un mensaje directo a las comunidades que tú escojas, que pueden estar luchando para entender o aceptar el diagnóstico de su ser querido
o quizás su propio proceso de diagnóstico. ¿Qué mensaje tienes para ellos? ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que hablaría de manera general para todas las comunidades. em, y también quizás un poco enfocándome más en la comunidad neurodivergente. em, yo creo que primero les diría que no dejen que nadie invalide lo que somos. Al final de cuentas, nadie dicta cómo tenemos que ser o de qué forma tenemos que vivirnos autistas o neurodivergentes. Eso es algo que yo he entendido con mi diagnóstico. No tengo por qué ser la persona autista que me muestran en los medios. Cada persona vive su autismo desde su trinchera y desde su espacio. Creo que primero recordar eso, que nadie puede invalidar lo que somos. No estamos rotos, no somos más ni menos autistas, simplemente somos autistas viviendo en un mundo que desafortunadamente no fue creado para nosotros, pero estamos aquí y no es una limitante, sino al contrario, es una herramienta el diagnóstico. Y yo sí creo también que yo lo veo así, en mi caso, es un privilegio de verdad poderme nombrar autista y entender que mi mente brillante es única y que todo lo que haga lo voy a hacer intensamente y eso yo lo tengo a mi favor. Y creo que todas las neurodivergencias lo podemos tener a nuestro favor y creo que principalmente sería eso, ver las bondades y ver el talento que somos, lejos de ver lo que no somos o las limitantes, porque las limitantes son a raíz del entorno, no a raíz de nosotros. Qué bonito e inspirador. Yo sé que tu mensaje va a resonar con los oyentes y en muchas comunidades. Estoy muy agradecida que nos hayas regalado tu tiempo, tus experiencias, tu sabiduría y conocimientos adquiridos desde las luchas en este proceso. Ha sido un placer, Evelyn. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Anita, por el espacio y muchas felicidades también por lo que estás haciendo. Gracias. Gracias.